Bueno, vamos a saludar al doctor David Graterón. Él es urólogo y además de todo me gusta mucho porque el enfoque que hace el CAMI es de medicina funcional, es decir, a ir a la raíz de las enfermedades, y también nos puede hablar un poquito de alimentación. El doctor ha estado ya en diferentes ocasiones aquí con nosotros, así que lo saludamos. Doctor Graterón, muy buenas tardes. ¿Cómo le ha ido? Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar nuevamente con ustedes. Bueno, doctor, la pregunta, ¿cómo hace uno para saber que tiene una piedrita en el riñón? Porque es que la gente le dice, es que son unos dolores impresionantes, pero quienes no las hemos tenido quizás no sabemos cuáles son sus síntomas. Claro, sí, mira, la persona que ha tenido cálculos renales realmente son los únicos que saben que duele muchísimo. Es un dolor, dice en la literatura, que es superior a un parto, imagínate. Pero solamente eso, el dolor lo produce cuando el cálculo obstruye o desciende a través del uréter y obstruye la orina. Muchas veces tenemos cálculo en el riñón durante muchos años y como no molesta, no obstruye la orina, no sentimos nada hasta que crece o tapa la orina. Doctor, hay dos tipos de cálculos, ¿cierto? Podemos hablar por un lado de los cálculos renales y podemos hablar por otro lado de los cálculos biliares. Son dos tipos de cálculos diferentes, ¿sí? Correcto, sí, totalmente diferentes. Sí, señor. Cada uno tiene su causa. Por ejemplo, el cálculo biliar es un tema de condensación de la bilis dentro de la vesícula biliar, generalmente en pacientes que comen altas cargas de carbohidratos y bajas grasas. En cambio, el tema de cálculo urinario es otras causas diferentes, ¿no? Mire, doctor, aquí estoy mirando unas preguntitas que le quería hacer sobre los cálculos. Doctor, cuando una persona, yo ahorita estaba explicando un poquito sobre la alimentación, cuando una persona tiene cálculos, yo he visto, y usted me corregirá, que tiende a sufrir casi siempre de cálculos, como que ahí no tuvo un cálculo en el riñón y después no, es que volví a tener un cálculo en el riñón. ¿Esto podría venir haciendo que no sea propenso, doctor, como por ejemplo en el caso de las mujeres que sufren de cistitis? Bueno, sí. Realmente las causas de los cálculos, hay una que es, como tú dices, una predisposición familiar, una predisposición metabólica, porque hay una deficiencia de una proteína que se llama proteína inhibidora de la formación de cálculos, que está en el riñón precisamente para tratar de eliminar esas partículas de minerales que se puedan condensar y formar cálculos. Esos son los pacientes típicos que tienen historial de cálculo durante toda su vida o también tienen algún familiar próximo, por ejemplo, un primo, tíos, abuelos, hermanos, papás. Y los otros cálculos que se forman básicamente en una combinación de cuando el paciente consume altos contenidos de oxalato, altos contenidos de sal, sobre todo productos, alimentos procesados como salchicha, jamón, ¿cómo se llama? Estos alimentos que vienen en bolsas, que vienen con conservantes, tienen una alta cantidad de sal y minerales, y además coincide con un paciente que tiene poca ingesta de líquidos en las 24 horas. Esa combinación, entonces, muy propensa a formar cálculos. Mire, Carolina, lo importante que es estarse hidratando, ¿no? Realmente. Pero Cami, es que eso sí es para todo, y además de todo, uno a veces cree que el agua uno da por hecho que tomar agua es natural y es normal, pero es que el agua es como decir nuestra gasolina, ¿no, doctor? Es la que limpia, la que nos ayuda como a mover todo, pues según lo que tengo entendido. Claro, nos ayuda a eliminar los desechos tóxicos del organismo a través de la orina. Precisamente el grave problema es que el ser humano está acostumbrado a tomar líquidos solo cuando le da sed. Y resulta que la sed es un mecanismo que activa el cuerpo cuando está deshidratado. Entonces estamos acostumbrados a estar deshidratados crónicamente, ¿sí? Entonces uno de los tratamientos es hacer el hábito de tomarse una cantidad de agua correspondiente más o menos a tu peso para poder tener una buena eliminación de toxinas de tu cuerpo y que mejore el funcionalismo de las células, incluso las células del cerebro. Doctor, sigamos con ese tema. ¿Cuánto debería tomar uno? O sea, ¿cómo hago yo ese cálculo respecto a mi peso? ¿Cuánta agua debería tomar yo? Supongamos que peso 51 kilos. Sí, hay maneras, fórmulas muy dispendiosas, sí, que calculas la talla, la edad,
el ambiente donde tú estás, si es un clima frío, caliente, pero es un poco dispendiosa. La forma más práctica es sacar lo que tú pesas en kilo y dividirlo entre 7. Cuando tú sacas la cuenta, ese número que te da es el número de vasos de agua que debes tomar diariamente. Por ejemplo, si yo peso 70 kilos, yo debo tomarme 10 vasos de agua. Si peso 60, son como 8 vasos. Y ahí vas calculando, dividir tu peso entre el número 7, para que tengas una forma fácil de calcular tu cantidad. Claro, tienes que tomar en cuenta también si estás en clima caliente, si te ejercitas mucho, etcétera, etcétera. Pero ese sería un mínimo, más o menos, así, o sea, es como lo mínimo que uno debería tomar. Claro, exacto. Ese sería el promedio, vamos a decir el promedio. Si tú vas al gimnasio, obviamente tienes que subirle un poco la cantidad a eso que te da la fórmula fácil que te acabo de dar. Vea, doctor, aparte de esa fórmula le quiero preguntar por el magnesio, porque es que un oyente nos hace la siguiente pregunta y a mí también me surgió esa pregunta y me la voy a robar del oyente. Dice, tomo diariamente 250 miligramos de magnesio. ¿Esto aumenta la posibilidad de los cálculos renales? No, definitivamente no. Siempre que tomemos magnesio, siempre que vamos a restituir o vamos a suplementarnos, es muy importante tomar en cuenta los niveles de vitamina D, que poco le tomamos en cuenta. La vitamina D es una hormona, ya sabemos, que ella regula, junto con otras hormonas, la cantidad de calcio que debe estar circulando en nuestra sangre, o la cantidad de calcio que se debe absorber o reabsorber a nivel del intestino para compensar la pérdida de calcio. Entonces, un buen nivel de vitamina D junto con un buen nivel de magnesio debe ser suficiente para mantenernos bien y regular la aparición de cálculos. Claro, doctor, usted decía que los dolores de los cálculos pues son muy fuertes y decía que podría llegar a parecerse como un parto, pero ¿hay otras señales de pronto de que se están formando cálculos renales en mi cuerpo? Sí, la mayoría en el periodo de formación de cálculos son asintomáticos. El paciente ni siquiera se da cuenta. Por eso es bueno hacer un chequeo por lo menos anual. Y luego puedes tener signos de alarma, como tú dices, que puedes presentar, por ejemplo, una orina con la presencia de sangre, puedes tener dolor en la espalda, puedes tener dolor en el bajo vientre, puedes tener una orina un poco, digamos, de un color muy fuerte. Todos esos son signos de posible presencia de cálculos. Doctor, ¿qué pasa con las bebidas negras? He escuchado que la gaseosa, el café, afecta los cálculos. Sí, bueno, el café ya está demostrado que no. El café, si es usado en forma consciente, en una dosis de 2 o 3 al día, es un buen antioxidante, ¿sí? Y es preventivo de cáncer. Pero lo que acaba de nombrar, los refrescos o bebidas gaseosas, siempre en su composición va oculto el gas carbónico, que es lo que lo hace efervescente. Siempre tienen oculto el gas fosfórico y otros elementos que pueden generar cálculos. Mire, doctor, que ahorita usted me hablaba de la vitamina D y yo estaba escribiendo ahí en el chat que muchos doctores hablan de los beneficios, de la cantidad de beneficios que tiene la vitamina D. Pero no sé si yo estoy mal, doctor, y confundí la vitamina D con otra vitamina. ¿La vitamina D se debe tomar con alguna otra vitamina, con algún otro coadyuvante, con alguna otra cosa que nos ayude como a que el cuerpo la procese? Tienes toda la razón. Sí, señora. Los últimos estudios han demostrado el beneficio que tiene la combinación con vitamina K2. Esa combinación es perfecta. ¿Por qué? Porque el calcio, la vitamina D, recoge el calcio que está en la sangre, trata de llevarlo otra vez al hueso, que es donde siempre es la fuente del calcio que necesitamos, y trata de pegarlo al hueso. Pero si no tienes vitamina K2 o no tienes magnesio, ese calcio se pega, pero se desprende fácilmente.
Entonces siempre la combinación magnesio, vitamina K2 y vitamina D3. Doctor, otra cosa que le quiero preguntar sobre los cálculos renales. ¿Qué pasa con la alimentación? Aparte del agua, ¿qué se debe suspender? Sí, como mencioné anteriormente, tú lo dijiste, las bebidas gaseosas es un punto de honor. Debes eliminarla. La gente dice, no, hay que bajarle. No, señor, eliminarla. Y los alimentos procesados que tienen alto contenido de sal. Algunas personas raramente consumen muchas vegetales verdes que pueden tener un alto contenido de oxalato. Pero no solamente por eso vas a formar cálculos, sino que tienes que tener una alimentación inadecuada y una ingesta de líquido pobre. Entonces esa combinación es la que es más propensa a formar cálculos. Claro. Doctor, ¿tiene algo que ver nuestra genética? Pues también, si yo tengo malos hábitos, como usted dice, pero además si mi familia ha sufrido de cálculos renales, ¿hay posibilidad de que esto también sea un factor de riesgo? Sí, claro, como mencionamos al principio. Ahí la déficit de la sustancia inhibidora de la formación de cálculos, que puede ser un rasgo familiar. Sí, claro, definitivo. Lo que pasa es que si tú tienes el rasgo familiar, o como tú dices, una predisposición genética, y de paso tienes unos malos hábitos de ingesta de líquido y una mala alimentación, obviamente tú vas a ser un candidato número 1 para que te aparezcan cálculos. Imagínese eso, doctor. Es que en verdad son tantas cosas. Bueno, espéreme un segundo que le tengo a Javier. Javier, buenas tardes. ¿Qué le quiere preguntar al doctor? Sí, buenas tardes, doctor. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Doctor, hace 7 meses más o menos me extrajeron unos cálculos que tenían en los riñones. Y entonces, ya después de que me extrajeron los cálculos en los riñones, por medio de láseres y me los explosionaron, me volvieron a hacer una ecografía y resulta que me han aparecido 5 en la vejiga. Entonces sigo con el problema de que o hago ejercicio, monto bicicleta o camino o troto, y entonces la orina constantemente me está saliendo con sangre y mucho dolor al orinar. Entonces el médico, ya que no se explicaba por qué después de haberme lo sacado de los riñones, me aparecieron en la vejiga. Tengo 5. Entonces estoy próximo también a una cirugía, próximamente que me la autoricen para extraerlo de la vejiga. Claro. Javier, ¿qué edad tienes tú? 57 años. Claro. Bueno, lo que pasa es que la explosión de cálculos, como tú dices, el procedimiento es romper el cálculo grande en fragmentos más pequeños. Y esos fragmentos más pequeños pueden bajar del riñón, llegar a la vejiga para ser expulsados. Pero algunas veces tenemos un componente prostático que no permite vaciar completamente la vejiga y esos fragmentos de cálculo se quedan en la vejiga. Entonces hay que hacer muchas veces un segundo procedimiento. Pero hay que hablar con tu urólogo para que te chequee el tema de la próstata. Doctor, mire que ahí me llega una pregunta, y es que esta mañana Julio nos preguntaba si los cálculos se podían, y no sé si es lo mismo que está diciendo el oyente, con estallar o romper con ultrasonido. ¿Es eso mismo que está diciendo el oyente? Sí, el ultrasonido puede ser o llamado ondas de choque, puede ser aplicado en forma externa, ¿sí? Sin invadir el cuerpo. Es una máquina en la cual tú te acuestas al lado de la máquina, ella emite una onda de choque o una onda de sonido que viaja por el cuerpo y al encontrar el cálculo, que es sólido, implosiona el cálculo y lo fragmenta en pedacitos. Igual, hay algunos equipos todavía que ya no están tan modernos, que son introducidos a través de la vía urinaria hacia el urétero del riñón, que también funcionan con ultrasonido, pero ahora es más aplicable el láser para fragmentar los cálculos por vía interna del cuerpo. Y la onda de choque o de sonido puede ser aplicada externamente. Eso se va a seleccionar, el médico lo va a seleccionar, depende a 3 cosas: el tamaño del cálculo, la forma de la anatomía del riñón y la dureza del cálculo.
De manera que uno puede predecir que el método va a ser efectivo o no para decidir si lo va a hacer internamente o lo va a hacer externamente con la máquina de onda de choque. Estamos con el doctor Graterón hablando de cálculos renales. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial en Salud y Algo Más y ya regresamos. Esto es Salud y Algo Más. Estamos hablando con el doctor David Graterón sobre cómo expulsar los cálculos renales o también entender qué son los cálculos renales para aquellas personas que los padecen. Doctor Graterón, ¿cuál es el tratamiento más efectivo que deberían acudir los oyentes? ¿Aló? Doctor, ¿me escuchas? ¿Me escucha? Sí, ahora sí te escucho. ¿Cuál es el tratamiento más efectivo? Ajá. Sí, el tratamiento va a depender en qué fase tiene la enfermedad. Si tienes un dolor intenso por un cálculo que se desprendió y está obstruyendo la vía urinaria, inmediatamente hay que hacer una ecografía o una urotomografía para ver qué tamaño tiene el cálculo y dónde está ubicado. Entonces, en una primera fase aguda hay tratamientos, pueden ser vía oral o endovenosos para manejar el dolor, aumentar la ingesta de líquidos, eso de primera entrada. Si está ya pequeño, llegando a la vejiga, se puede agregar un medicamento que usualmente se usa para la próstata, que facilita la dilatación de la vía urinaria para que el cálculo sea expulsado. Si tenemos unos cálculos grandes y tenemos la necesidad de una cirugía, como comentamos al principio, puede hacerse por vía externa con ondas de choque, o podemos hacerlo por vía endoscópica, que es ingresando los equipos dentro del cuerpo por la vía urinaria y pulverizarlo con un equipo de láser. Y luego, que ya se ha resuelto el tema, ese paciente tiene una probabilidad estadística de volver a presentar cálculos por lo menos en los siguientes 4 años. Y ahí es donde es más importante el tratamiento a largo plazo, el tratamiento médico. Se utilizan, como hablamos ahorita, la vitamina K, la vitamina K2, junto con la D3. Se usa magnesio, se hace el equilibrio metabólico, se puede usar alcalinizantes de la orina, como el citrato de potasio, y la ingesta de líquidos más la dieta. Ese es el tratamiento en forma general. Claro, adaptando a cada caso en particular. Doctor, ahí está Florentino, que tiene una pregunta para usted. Florentino, adelante. Muy buenas tardes, Carolina, Camila y doctor. Los felicito mucho por el programa, excelente. Gracias, Florentino. Adelante con su pregunta. Mi pregunta para el doctor es que hay una vecina que me dice que el agua de marrubio es muy buena, tomarla con un poquito de miel y azúcar durante 3 meses. El marrubio es una hierba original acá de Girón. Ok, bueno, fíjate que el tratamiento herbolario, hay varias opciones. Hay varias opciones. Y lo característico de esos tratamientos es que siempre son líquidos preparados con las plantas, y eso facilita la expulsión de cálculo o la limpieza renal. Entonces, el hecho de que sea una planta tiene la posibilidad, en forma de infusiones o en forma de tomar líquidos, puede mejorar o expulsar los cálculos. Por ahí es muy común, te dicen que tienes que tomar cerveza caliente y no sé qué otras cosas, pues obviamente la diferencia entre una cerveza caliente y una fría no es significante, pero no es más efectivo que cualquier planta. Lo importante es que sea aumento de la cantidad de líquido. O sea, básicamente, doctor, que nos referimos casi siempre es al líquido, ¿no? Claro. Sí, claro. Es como usted tiene en su casa y usted va a hacer una limpieza exhaustiva. Usted generalmente utiliza bastante agua para limpiar el piso, porque eso arrastra hasta las partículas más pequeñas. Entonces, igual es el riñón. Mientras más líquido, más limpio va a estar el riñón. Doctor, ahí está Ricardo, que tiene una pregunta para usted. Ricardo, adelante. Doctor, muchas gracias, muy amable. Yo tengo 93 años. Resulta que sufro de insuficiencia renal
en estadios 2 y 3 se mantiene. La nefróloga me dice que no tome mucha agua, que apenas lo que cae en la mano. Otros me dicen que tome mucha agua, no sé qué hacer, tengo esa disyuntiva. Y un poco lejos, pero entiendo que tiene insuficiencia renal y le dice que tome agua. Sí, que unos le dicen que tome y otros que no tome. Sí, claro. Está en un problema. Bien, sí, lo que pasa es que él tiene una enfermedad renal que para el riñón, de insuficiencia renal, que para el riñón es difícil manejar los líquidos. Entonces, si tomas mucho líquido, puedes congestionar el sistema cardiovascular y puedes entrar en una descompensación. Tú eres un paciente que debe tener mucho cuidado si eres un paciente con una enfermedad renal, pero sí es importante que necesitas que te hagan una evaluación para saber tus niveles de magnesio, tu vitamina D y todas esas cosas para optimizar y evitar la formación de cálculo. Doctor David Graterol, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Salud y Algo Más. ¿Dónde la pueden contactar los oyentes y sus redes sociales, por favor? Sí, mis redes sociales @urologobogotá.co y mi teléfono de contacto es el 302-526-8849. Con mucho gusto lo vamos a atender. Este lunes 27 de enero, la W con su programa Salud y Algo Más